Buenas, ¿qué hay? ¿Qué tal? Vamos a mirar cómo resolver unos ejercicios de estructuras por los tres métodos que se usan normalmente. Primero es pues, por ecuaciones, yendo pues nudo a nudo, igualando pues las fuerzas en el eje horizontal X y en el eje horizontal Y. Otra segunda manera que es por Cremona, que es una representación gráfica. Pues hay que tener pues el problema de que el dibujo, las escalas, pero este método de Cremona permite calcular directamente una rama sin tener que ir calculando previamente los otros. Y luego pues Richter, cada uno pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, pues Richter podemos calcular directamente una rama hasta un máximo pues que tengamos de tres ramas, porque como siempre vamos a tener tres ecuaciones, la sumatoria de los ejes en X y la sumatoria de los ejes en Y los momentos, pues vamos a tener un máximo de tres incógnitas. El método de los nudos, pues el más intuitivo, el más fácil, donde vamos cogiendo pues nudo a nudo y vamos haciendo ecuaciones con eje X, eje Y. No podemos aplicar los momentos porque cuando lo hacemos así no tenemos momento, el momento es cero, ¿vale? Y el método de los nudos, si queremos calcular una rama donde hay muchas ecuaciones, pues tenemos que ir aproximando los nudos que hay alrededor y en cada nudo pues vamos calculando y vamos despejando incógnitas hasta que llegamos a ese nudo con un máximo de dos incógnitas. Para todos estos cálculos pues doy por hecho, porque conocéis de trigonometría, de sabéis calcular cuando una fuerza no está aplicada en un eje horizontal, cómo calcular su componente en el eje horizontal y cómo calcularla en el eje Y, y que sabéis calcular también las reacciones por la segunda ley de Newton de, de las estructuras. Cuando apoyamos una estructura y, por ejemplo, pues pesa 100 kilos, en el punto de apoyo, pues el punto de apoyo nos devuelve una reacción de 100, ¿vale? Entonces, pues siempre hay que ir teniendo los cálculos así, tener primero las reacciones y una vez que tenemos las reacciones, pues elegimos el método. Vale, muy bien, pues vamos a explicar el método de los nudos. El método de los nudos lo que hacemos es aislar cada nudo a que siempre que tengan hasta un máximo de dos incógnitas. Es decir, si tiene tres no podemos aplicar. Entonces, siempre hay que buscar un punto donde tengamos reacciones y tener, pues ya digo, un máximo de dos incógnitas. Y en definitiva lo que hacemos es igualar las fuerzas en el eje horizontal X igual a cero y la fuerza en el eje horizontal Y igual a cero. Y a partir de ahí pues empezamos a despejar las incógnitas. Hay que saber pues trigonometría para aplicar cuando una fuerza no es horizontal sino que tiene cierto ángulo, pues tener cuidado con los cálculos de los signos. Normalmente lo que hacemos cuando no sabemos los símbolos de las reacciones, no, perdón, de cada tensión en cada viga, normalmente por defecto se suelen aplicar atracción. Atracción quiere decir que la flecha sale del nudo hacia afuera. Es decir, y si luego los cálculos que hacemos salen positivas las tensiones, pues quiere decir que lo hemos hecho correctamente, que está en atracción. Si salen negativas, estarían a compresión. La flecha, la tensión estarían entrando al nudo. Entonces, como esas tensiones se igualan, si tenemos dos puntos, un punto A y un punto B, y en el punto A hemos calculado que la tensión que sale de A a B es de 30 atracción, pues quiere decir que esa fuerza de 30 en el nudo B se representa del mismo modo, 30 atracción, o sea, saliendo la flecha desde el nudo hacia afuera. Si fuese a compresión, como el resultado que nos ha dado en el nudo A, pues sería compresión en el nudo B. En este caso, la flecha estaría pues entrando en ambos nudos, ¿vale? Y así pues vamos nudo a nudo hasta que vamos despejando pues todas las incógnitas y lo resolvemos, ¿vale? Vamos ahora con el método de Richter. El método de Richter lo que consigue es como que partimos la estructura en dos partes y entonces nos quedamos solo con la parte que queremos calcular. Y hay que tener en este caso hasta un máximo de tres incógnitas, porque aquí en este caso sí vamos a tener momentos. Entonces cuando partimos la estructura tenemos las reacciones externas que tengamos, pero solamente en esa parte de la estructura. Es decir, si tenemos reacciones por la parte izquierda de la estructura y por la parte derecha, y la hemos fraccionado y nosotros vamos a calcular la parte izquierda, solamente cogemos las reacciones de la parte izquierda, bueno, y las fuerzas externas que tengamos. Y aquí ya sí podemos utilizar momentos, podemos utilizar la fuerza de x igual de x igual a 0, la fuerza de y igual a 0, y cogemos los momentos. Los momentos también los igualamos a 0. Entonces, como tenemos tres ecuaciones, pues podemos despejar tres incógnitas. Aquí pues también hay que tener cuidado a la hora de calcular los momentos. Normalmente por convección se toma que los momentos son positivos cuando son en sentido antihorario, que producen un movimiento en este sentido, ¿vale? Y horario, pues son cuando el signo es positivo, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay que tener cuidado a la hora de calcular los ángulos, por lo que hay que tener pues habilidades trigonométricas.
finalmente el método de Cremona, pues quizás sea el más difícil de todos, porque hay que tener pues, una habilidad de dibujo, de dibujar ángulos, pero este método a mí lo que me gusta es que permite directamente calcular en una estructura, es decir, las tensiones que tienes en una rama. No tienes que ir haciendo pues cálculos previos, no necesitas hacer tantos cálculos previos, pero sí tienes pues que saber hacer bien la representación gráfica. Pero una vez pues que se memoriza, pues bastante fácil e intuitiva. Al final lo que estamos midiendo es una representación gráfica y por eso bueno, el único inconveniente es que hay que tener cuidado con las escalas, que a veces si las reacciones son muy grandes, pues tenemos que hacer escalas. Si por ejemplo tenemos unas reacciones de 2000, 3000 newtons, decimos, bueno, pues esos 3000, ¿cómo lo hago? Hago una escala y lo represento esos 3000 newtons a 3 centímetros o a 30 centímetros. Si hacemos la escala muy pequeña, pues cuando variemos un milímetro o nos equivoquemos en medir 60 grados, no en 60, sino a lo mejor 59,67, el error es mayor. Y si hacemos una escala muy grande, pues el problema es que no nos cogen en el folio, ¿vale? Así que pues vamos a ir viendo cada uno de los métodos. Vale, pues vamos a ver cómo vamos a realizar los cálculos de esta estructura. Vamos a emplear pues, los tres métodos. El método de los nudos, el método de Richter y el método de Cremona. Pues el método de los nudos no es ni más ni menos que al principio lo que hacemos es el cálculo de la fuerza, aplicar la tercera ley de Newton para calcular la fuerza de reacción. Si os fijáis, tenemos 200 newton hacia abajo, 400 newton hacia abajo y además pues tenemos aquí el punto de apoyo donde tenemos reacciones en Y, reacciones en X no tenemos, ¿vale? Pues no hay ninguna fuerza horizontal que se está aplicando. Entonces pues hacemos sumatoria de fuerzas de I igual a 0, donde tenemos, pues fijaros, RAI, las reacciones son positivas cuando apuntan hacia arriba. Yo en un principio no sé si las reacciones van hacia arriba o hacia abajo. De sentido común, como todas las fuerzas están aplicadas hacia abajo, o sea, hacia abajo hay un total de 600, pues debe de haber 600 compensadas entre estas dos reacciones, ¿vale? Si lo dibujamos hacia abajo, luego nos daría negativo, da igual como lo dibujamos en realidad, hacia arriba o hacia abajo, porque al final los signos nos va a decir si nos hemos equivocado o no. Si las dibujamos hacia abajo y los signos nos dan positivo, pues las fuerzas de reacción van hacia abajo, ¿vale? Y si las dibujamos hacia arriba y el signo da negativo, quiere decir que habría que cambiarlas y irían hacia abajo, ¿vale? Entonces, pues se hacen siempre el mismo modo. Sumatoria de fuerzas de X en el eje horizontal es igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje vertical y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Para los momentos, pues aquí no me voy a detener, se supone que ya sabéis calcular los momentos, ¿vale? Pero es igual a la fuerza por el desplazamiento, por el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, ¿vale? Aquí pues como muy simple, pues mirar esta de 200, si calculo solamente esta, si la proyectamos hacia abajo, tiramos una línea recta, que haría aquí a la mitad de esta línea. La línea hemos dicho que mide 2,5, pues si cae a la mitad sería 1,25. Sería pues 200 newton por 1,25 que hay de aquí a aquí. Y el signo, ¿no veis? Está aquí, más o menos. Los signos normalmente siempre se hacen por convención. Si es horario, porque esta fuerza, si la fijáis, produciría un movimiento circular en este sentido. Es sentido horario, se interpreta como negativo, ¿vale? Entonces, tras hacer los cálculos, pues mira, hemos tenido RAI 250 newton y RCI, esta de aquí, 350 newton. En ambos casos hacia arriba. Si os fijáis, 350 más 250, 600. Está compensando los 600 newton que van hacia abajo. Entonces, por los nudos, mirad, yo voy a empezar por el nudo A. Ahí silo el nudo A, que es este de aquí, y vemos pues qué fuerzas tenemos. Pues tenemos la de 250 que acabamos de calcular de las reacciones y AE, AB. El sentido de la flecha siempre se dibuja por convención también hacia afuera, ¿vale? Esto quiere decir que la estamos dibujando a tracción, que son tensiones que salen a tracción. Lo que pase en un nudo pasará al otro. Es decir, si yo calculo esta AE así y me da positivo, quiere decir que es atracción. Esa atracción sería también en el nudo B, es decir, quiere decir que si en el nudo B la tensión estaría saliendo de B hacia aquí y se compensaría, se anularían uno a otro, ¿vale? Entonces, pues fijar, aquí hago lo mismo, sumatoria de fuerzas en eje horizontal y en eje vertical. Aquí no tengo momentos, porque estas fuerzas ninguna produce momentos, o sea, produzca giro rotacional, ¿vale? Entonces, fijar, en el eje X, ¿qué tenemos? AB. Aquí los signos se interpretan hacia la derecha X es positivo y hacia la izquierda Y en negativo, X en negativo.
y es, si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo. Entonces interpretar que el nudo A es el 0, 0, ¿vale? Pues esta AB se está desplazando hacia la derecha de X, pues es positivo. Entonces mira, sumatoria de AB más AE, pero AE no está horizontal, tiene un ángulo. El ángulo aquí yo sé que es 60, ¿vale? Porque como nos han dicho que en el triángulo todos los lados son iguales, por trigonometría sacamos que ese ángulo es 60 grados. Y esa proyección de AE en el eje horizontal es coseno. Entonces AB más AE coseno de 60. En el eje Y, pues ¿qué tenemos ahora? La de 250 que está totalmente vertical y esta está clara, ¿no? Y la AE va hacia arriba, por encima del nudo, entonces positiva, más. ¿Qué valor tendría? Pues AE en este caso para la proyección en Y es seno, no es coseno, ¿vale? Es seno de 60. Y despejamos y obtenemos que AE pues sale negativo. Nos hemos equivocado entonces. Entonces no está tracción, está compresión, ¿vale? Yo primero despejo pues AE y AB, a ver si me sale 144,3, positivo quiere decir que esta sí tendría este sentido. Y como AE ha salido negativo, pues entonces no está traccionando, está compresionando el nudo. Entonces fijaros que estoy cambiando pues el sentido aquí, ¿lo veis? Fijaros aquí, que le he cambiado el sentido de la flecha. Ahora la flecha va hacia adentro, ¿vale? Pues entonces ahora voy a seguir haciendo los cálculos en el nudo B, ¿vale? Pues sigo en el nudo B. Perdón, me está equivocando, el B es este. Yo quiero calcular en definitiva esta tensión, pero aquí no me puedo ir directamente a este nudo, por lo que había dicho antes, porque tenemos tres tensiones. Tengo que despejar esta y cuando despeje esta, pues ya aquí solamente tendré dos, ¿vale? Pues entonces, pues vamos al nudo E y hacemos los cálculos. El mismo método, sumatoria de fuerzas de X igual a 0 y sumatoria de fuerzas de Y igual a 0. Pues ya traemos esta 288. ¿Os fijáis? Que la habíamos calculado previamente. En A, como era compresión, está entrando al nudo. Pues aquí pasa lo mismo. Y entonces ya pues despejamos las que tenemos. Tenemos ED y EB. Pues aplicamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y igual a 0. Y aquí además tener cuidado porque está entrando la de 200 Newton externa hacia abajo. Pues despejo y fijaros, pues me sale ED menos 173 y EB, que es la que quiero calcular, la que me pide, me sale 57,7 positivo. Quiere decir que yo la he dibujado a tracción saliendo la flecha del nudo y pues es correcta. Entonces, en definitiva, esta tracción. Ahora vamos a hacer los mismos cálculos con Richter para ver que, bueno, al menos la única que ya a mí me pide en el ejercicio es que calcule la EB para ver que da pues del mismo modo, ¿vale? Pues mirar, por Richter lo que hago es como cortar la estructura en dos. Fijar a estos puntos discontinuos, he partido la estructura en dos y entonces cojo la parte que me interesa. La puedo calcular tanto por la izquierda como por la derecha, porque aquí por la derecha me están pidiendo que calcule esta tensión. Pero esta tensión, si la tomo por la derecha, aquí no lo he dibujado, pero también continúa, ¿vale? Pero yo en este caso la voy a calcular por la izquierda. Entonces, para las tensiones en Richter lo que se toman son las fuerzas externas y las tensiones de las puntas que están abiertas, ¿vale? Entonces, fuerzas externas teníamos la de 200 y fuerzas externas se toman solo las del lado de la estructura que afectan, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este lado la reacción del nudo que tenemos aquí totalmente a la derecha no afecta, ¿vale? Ni los 400 newton que teníamos aproximadamente por aquí. Entonces, pues hacemos lo mismo. Sumatoria de fuerza de X igual a 0, sumatoria de fuerza de Y igual a 0 y los momentos. En este caso yo los momentos no lo necesito porque de esta ecuación directamente tengo solo una incógnita y se me despeja EB. ¿Lo veis? Pues me sale EB, o sea, la representación de F de I, pues mirad, tengo 250 hacia arriba, que está aquí, 200 hacia abajo, y la EB, que es la que es un poquito más complicada, esta de aquí, está representada aquí. Y vamos a ver por qué tiene este signo y este seno. El signo es porque como estamos en el eje Y, yo he dicho que en el eje Y lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Y si os fijáis va hacia abajo, es menos. El seno es porque esta en Y no está totalmente vertical como el asiento. O sea, tiene una componente de X y una componente de Y. A mí la que me interesa es la de Y. Y esta Y por trigonometría es seno de 60, no coseno, ¿vale? Aquí en este ángulo, justamente aquí habría 60 grados y ese es el seno de 60. Entonces, si os fijáis, me sale EB 57,7 y fijaros que anteriormente en esta representación
me salía por nudo 57,7, ¿vale? Y ahora vamos a Cremona, pues quizás el método más difícil y el más entretenido, es una representación gráfica y hay que controlar pues distintos parámetros. Lo que hacemos, se hacen siempre del mismo modo. Empezamos entre puntos donde haya fuerza, vamos partiendo en partes. Y siempre se hace en sentido horario. Entonces fijaros en qué punto hay fuerza. Aquí hay una fuerza, aquí hay una fuerza. Mirad, aquí hay una fuerza, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces en cada fuerza numeramos a cada lado, empezando siempre en sentido horario. Y bueno, pues empiezo yo siempre aquí por abajo a la izquierda. Entonces aquí esta fuerza me parte como en dos áreas. Pues esta área primera es 1 y esta área segunda es 2. Luego esta fuerza pues me está descomponiendo aquí en otro lado. Pues la 3, la 4, ¿vale? Aquí hay otra fuerza, aquí ya todo esto no hay más fuerza. Después de la de 350, pues la 5. Ya tenemos las áreas externas, las 5. Luego las internas las numeramos del mismo modo, 6, 7 y 8 en sentido horario, ¿vale? Entonces, pues fijaros ahora lo que hacemos. Entonces ahora hay que hacer una representación gráfica, es decir, del 1 al 2, ¿qué me encuentro? Me encuentro esta fuerza, que es de 250 newton, ¿lo veis? Pues son 250 hacia arriba, pues lo dibujo aquí, 1, 2, 250. De 2 a 3, ¿qué tengo? Pues de 2 a 3 tengo 200 hacia abajo, la represento aquí, ¿lo veis? De 3 a 4 tengo 400 hacia abajo, pues 400, vale. Y entre 4 y 5 tengo 350 hacia arriba, que es aquí. Entonces ahora lo que tengo que hacer es una representación gráfica. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Que esto pues normalmente son tensiones, bueno, son valores en newton, pero hay que representarlo en proporción. Es decir, entonces estos 400 yo los puedo dibujar sabiendo que son newton, pero bueno, ¿cómo los represento? ¿En centímetros, en metros, en milímetros? Como quiera. ¿Cuál es el problema? Que hay que buscar una escala proporcional donde pues me cojan el dibujo. Si hago una escala muy pequeña, tengo que ser muy preciso al marcar y me va a quedar todo muy apelotonado, pues voy a tener problemas. Y si la hago demasiado grande, pues no me va a coger. Yo he hecho una escala de 1,20, fijaros, entonces, pues estos 200 en verdad, pues serían 10, ¿vale? Es decir, estos 200 newtons se dibujan pues 10. Entonces empiezo a dibujar. Pues fijaros, el nudo 1, empiezo por el 1. Del 1 al 2 tenía 250. Pues dibujo en 1 en un punto donde yo quiera. Yo como más o menos por intuición he visto que iban a ir más hacia arriba que hacia abajo y a los lados no iban mucho, pues dibujo el 1 aquí, ¿vale? Del 1 al 2, pues tengo 250 hacia arriba. Pues tiro 250 hacia arriba y le aplico la escala 1,20, que en verdad pues serían 12,5 centímetros, ¿vale? Pues lo hago ahí, 1, 2. De 2 a 3, 200 hacia abajo, pues parto del 2, 200 pues serán 10 centímetros hacia abajo, ¿vale? Aquí tengo el 3, lo pondré el puntito aquí. Del 3 al 4, pues tengo pues 400, si os fijáis, ¿no? Pues ¿dónde teníamos el 3 ya representado? Aquí. Pues el 3 al 4, no, ahí se me va muy abajo, pero en realidad no lo voy a necesitar para esa rama que quiero calcular. Luego, pues del 4 al 5, 350 hacia arriba, que serían pues en la escala 1,20, ¿vale? Entonces, pues fijaros, del 4 al 5 estamos más y al 5 pues coincide exactamente con el punto 1. Yo dibujo el punto y digo que se está representado tanto por el 1 como por el 5, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces ahora ya hay que empezar a dibujar las barras. Dice, vale, pues vamos a partir del punto A. En el punto A, ¿qué barras tenemos? La AE y la AB. Dice, vale, pues la AE es esta barra que se está dibujando con un ángulo de 60 grados. Dice, vale, ¿y la AE dónde está empezando? En el área 2. ¿Veis? Tiene dos áreas en verdad, la 2 y la 6. Dice, bueno, ¿qué áreas en verdad? ¿La 2 o la 6? Pues cogemos la que tenemos ya calculada. La única que tenemos es la 2. La 6 no hemos hecho representación todavía porque no sabemos dónde viene a caer. Dice, vale, pues desde el punto 2 trazo para la tensión AE, trazo una línea de 60 grados, ¿vale? ¿Dónde tenemos la 2? Aquí. Esta en 60 grados yo la trazo desde hacia arriba hacia abajo, ¿vale? Pero yo sé que va a enganchar por aquí abajo, no la he dibujado por arriba, ¿vale? Pues trazo una línea de 60 grados hacia abajo, ¿vale? Y en el nudo, ¿a qué más teníamos? Pues teníamos la barra AB, que está representada por el área 5
y la 6. Pues la 6 no la tenemos, pues vamos a representarla en la 5. ¿Dónde tenemos el punto 5? Pues mira, lo teníamos aquí. Trazamos una horizontal, porque la barra B es horizontal, ¿vale? Entonces, fijaros, entonces hay que buscar la intersección de la otra, de la AE con la AB. Es esta de aquí, ¿lo veis? Pues he trazado la intersección, ¿vale? La AB y la AE, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué hago? Entonces ya las tengo calculadas, ya sé qué longitud tienen. Pues la AB va desde aquí hasta aquí. Entonces esto lo mido con la regla y lo que me mide, ahora tengo que deshacer la escala. Lo he hecho una escala 1,20, pues los centímetros que me mida los multiplico por 20. Y esa va a ser la tensión en Newton que tenga. Ahora, el signo, aquí ya digo, pues es un poquito más complicado. ¿Cómo se calcula el signo? Pues mirad, yo cojo siempre en el nudo sobre el que estoy calculando, fijaros los números que hay alrededor en forma de un círculo, pues los tengo que representar en sentido horario. Fijaros, tenemos, si hacemos un círculo en sentido horario y como estamos calculando el nudo A, estas dos barras, pues tenemos 1, 2, 6 y 5. Y fijaros que pues lo he representado yo aquí. Dice, vale, y la barra AE, que es esta, la oblicua, la que forma 60 grados, ¿qué punto está cogiendo? El 6 y el 2, vale. Y en la representación que tengo, 2, 6 o 6, 2. Tengo 2, 6. Pues ese es el sentido que tengo que marcar. Fijaros entonces, pues va del 2 al 6. Va la flecha hacia abajo entrando. Pues esto quiere decir que está entrando al nudo. ¿Lo veis? Pues entonces que está entrando al nudo quiere decir pues que esa compresión, ¿vale? Esa compresión, ese valor. ¿Y cuánto mide? 144 me sale a mí la representación. Dije, vale, pues vamos a subir arriba, antes que habíamos hecho los cálculos por nudo. El AB. ¿Dónde lo tenemos? Aquí los nudos. AB, mirad. ¿Lo veis? AB 100, bueno, el redondeo, pues claro, evidente no se puede tener una precisión tan alta, para eso tendría que usar un pie de rey, ¿no? Para hacer un cálculo así. Entonces fijaros, pues que ya lo he calculado. Para esta representación de esta barra que me pide, pues entonces tengo que dibujar estas dos barras. La barra ED y la barra EB. La barra ED, ¿desde dónde está representada? Desde el área 3 o la 7, ¿vale? Pues como la 7 no la tengo, parto del área 3 y trazo una horizontal. El área 3 está aquí el puntito, ¿vale? Aquí, bueno, estas líneas por el discontinuo las trazo yo para ver, pero el punto está exactamente aquí. Pues entonces trazo una horizontal desde el punto 3. Y ahora pues lo mismo, la otra barra, la EB, ¿qué áreas tiene? La 7 y la 6. La 7 no la tengo, pero la 6 sí he tenido que hacer primero el cálculo en esa barra porque necesitaba el área 6, que la calculé antes, que era de donde salía la barra AB, ¿vale? Entonces pues desde el área 6 trazo lo mismo, una oblicua con 60 grados y tiene que intersectar con la otra, ¿vale? Y entonces fijar, aquí dibujado yo en amarillo, esta es realmente la única que quiero calcular, esta representación de intersección es la que necesito. Y va pues de 6 a 7. Entonces mediría la distancia que hay de aquí a aquí, la multiplico por 20 porque lo he hecho en una escala en 1,20, la tengo que deshacer, y el valor que me dé, pues será lo que vale la barra, ¿vale? Y entonces, pues vamos a ver. Y ahora pues el signo, ¿vale? Pues el signo, lo mismo. Tenemos 6, 7. Entonces, ¿cuál es? ¿6, 7 o 7, 6? Pues lo mismo, hay que hacer la representación horaria de los números que hay alrededor del nudo. Entonces, en el nudo E, que es el que estamos calculando, en sentido horario, siempre tenemos 2, 3, 7, 6. Y lo dibujamos, 2, 3, 7, 6. Y como estamos intentando calcular aquí entre 7, 6 o entre 6, 7, pues hay que tomar la representación que nos da el sentido 7, 6. Pues quiere decir que va del 7 al 6. La flecha, pues fijaros, hace así, está saliendo del nudo. Fijaros que se representa la flecha hacia abajo. Pues quiere decir, como sale del nudo, es tracción. Entonces ese valor EB pues sale a tracción, ¿vale? Aquí, bueno, ya digo, pues queda 57,7, ¿vale? O sea, bueno, 57,7 dividido entre 20, que sería pues la escala, y ya digo, y coincide que me da pues el valor que tenía. Y ya he visto pues que este método, bueno, pues es así en representación gráfica,
Pero bueno, pues es complicado, ya lo estáis viendo, porque bueno, llega un momento en que podemos perder los puntos, no saber dónde estamos, pero bueno, una vez que se entiende, pues no hay que estar haciendo quizás tantos cálculos matemáticos, son representaciones gráficas y es bastante útil, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido de ayuda, ¿vale?